Dentro del ciclo de conferencias de la Real Liga Naval Española en su área de cultura, que este año ha presentado una serie de episodios navales como Trafalgar, Lepanto, Santiago de Cuba, Jutlandia y últimamente Midway, me corresponde cerrar este ciclo con un acontecimiento que, si bien tiene parte naval, también tiene parte terrestre, como es el reciente conflicto en Ucrania, que tristemente padecemos de hace 8 meses. Tengo que destacar que esta conferencia va a hacer un análisis de este conflicto en el plano estrictamente profesional, militar y naval, sin inmiscuirme en cuestiones políticas. Quiero dejar bien claro que desde aquí desapruebo totalmente la invasión de Ucrania y lamento el padecimiento que está sufriendo toda su población, que podía haber sido evitado. El índice que pueden ver en la pantalla podrán comprobar que hay primero un recorrido histórico muy breve para pasar a la situación actual y ver los 3 planes que ha desarrollado el ejército ruso. El primero, el plan A, con un fracaso prácticamente total, un plan B que les ha implicado un retroceso y un plan C de consolidación, lo veremos con detalle. Para pasar a continuación al conflicto en la mar, en este caso el Mar Negro, ver con una bola de cristal las opciones de futuro y cerrar con unas breves conclusiones. Ucrania existe desde el año 980, en que Vladimiro I consigue, primer rey de los ucranianos, consigue unificar a todas las tribus eslavas que había en la zona y funda el Rus de Kiev. Rus quiere decir principado. Poco tiempo después crea el Rus de Moscú, es decir, que la creación de Moscú, la capital de Rusia, es posterior a la capital de Kiev. En aquella época, este Rus ocupaba prácticamente todo, desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Pero tristemente, en 1240 hay una invasión mongola tártara que conquista toda la parte del Rus de Kiev y, además, destruye totalmente la capital, Kiev. Este dominio tártaro va a durar hasta el año 1385, en que Polonia vence a los tártaros y conquista todo el Principado de Kiev, pero no consigue conquistar lo que sería el Rus de Moscú, que se mantiene independiente. En 1569, Polonia se asocia con Lituania y forma una gran nación y sigue manteniendo dentro de sus fronteras lo que hoy día es Ucrania. Cuando digo Ucrania me refiero a la parte oriental, la que está a levante del río Dnieper. Y esta situación dura hasta el año de 1654, en que las tropas rusas derrotan a las polacas lituanas y conquistan lo que hoy es Ucrania, el año de 1654. Posteriormente, Crimea, que no formaba parte en ese momento de Ucrania, está todavía dominada por los tártaros, es conquistada por el príncipe Potenkin, amante de la zarina Catalina de Rusia, en el año de 1783. Más tarde, ya en el siglo XX, en 1917, ocurre la Revolución Rusa y nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Ucrania se convierte en el año 22 como una república soviética socialista soviética más. Tristemente, unos años después, estando ya Stalin de gobernante, sucede el Holodomor, que quiere decir, en lengua ucraniana, muerte por hambre, entre los años 32 y 36, ya que Stalin sin piedad se ha llevado todo el trigo y maíz que se cultiva en esta región y consigue alimentar al resto de Rusia, pero que en Ucrania mueran 4 millones de personas. El gobernador en este momento era Nikita Khrushchev, más tarde secretario general del Partido Comunista, que en 1954, ya que está casado con una mujer de origen ucraniano, pues para compensar, entre comillas, cede de forma personal, totalmente personal e ilegal, la península de Crimea a Ucrania. Y Ucrania alcanza por fin la independencia el 24 de agosto de 1991. Aquí vemos la inmensidad de lo que es hoy día la Federación Rusa, que era la mayor parte de lo que era entonces la extinta URSS. Con un tramado administrativo pues complicadísimo, ya que tiene, entre otras cosas, 23 repúblicas, tiene 9 krais, krais son oblasts que están en la frontera, tiene 46 oblasts que son provincias, más 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales que son San Petersburgo, Moscú,
y en Ucrania, donde actualmente está basado la flota rusa. Vemos que la Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas y al desaparecer en el año 91, poco a poco lo van haciendo, pues excepto los últimos en desaparecer, pues son Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, que son los más fieles. Ucrania se va en agosto y se queda entonces pues la Federación Rusa, pero eso sí, con 23 repúblicas y rodeada de antiguas repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética. Todas ellas se mantienen más o menos fieles, pero ya veremos que los problemas van a empezar con Georgia y con Ucrania. Con bastante preocupación los dirigentes rusos ven cómo el mapa occidental de Europa pues se está llenando de países azules, entre comillas, es decir, que pertenecen a la Organización del Atlántico Norte, que su color, como todos sabemos, es el azul. Y ello provoca un problema de seguridad, según ellos. Por supuesto que Bielorrusia no está en la OTAN, Ucrania no está en la OTAN, pero cuando Ucrania manifiesta su intención de permanecer a la OTAN, pues se encienden todas las luces rojas en el Kremlin. Ello va a provocar los problemas que vamos a ver después. Aquí vemos un mapa de Ucrania según el habla de las regiones. Lógicamente, como he dicho antes, la Ucrania original estaba a levante del río Dnieper, que lo vemos en el centro de la figura, y lo que hoy es el Donbass y alguna provincia más, pues tenían un tanto por ciento muy elevado, entre el 60 y el 90% de habla rusa. Luego el color amarillo decrece un poco y en la parte oeste, que más bien perteneció al Imperio Austrohúngaro en los últimos años, ahí prácticamente no hablaban la lengua rusa. Pasemos ahora a la situación previa al día de la invasión, el 24 de febrero del 2022. El 11 de marzo se declara la independencia de Crimea y un 78% de la población lo aprueba. Es una declaración independiente. Entonces se hace un referéndum un mes después, el 16 de marzo, para anexarse a la Federación Rusa. Y esta anexión la apoyan el 97% de la población. ¿Por qué? Porque veían que sus condiciones de vida iban a mejorar mucho, el nivel de vida también, en fin, van a recibir un montón de ayuda y sobre todo también infraestructura por parte de la Federación Rusa que Ucrania no estaba en condición de brindarle, ni mucho menos. Este ejemplo cunde y un mes más tarde pues las provincias de Donetsk y Lugansk pues proclaman su independencia. Ojo, su independencia, no su anexión a la Federación Rusa. El 7 de abril y el 28 de abril. ¿Qué ocurre? Que entonces Kiev manda todas sus tropas, carros de combate y artillería para combatir a estos independentistas. Y desde el 7 de abril del 14, el 2014, pues inicia una terrible y cruenta guerra que en los 8 años que lleva, pues se ha procurado unas 14.000 víctimas, entre muertos y heridos, y que dura ya 8 años. Viendo esta situación y aprovechando la conmemoración del 70 aniversario del desembarco en Normandía, se reúnen las potencias Francia, Alemania, Rusia, Ucrania y hacen una declaración para ver la posibilidad de crear una especie de protocolo para frenar esa guerra fratricida dentro de Ucrania. Y se promulga el protocolo de Minsk el 5 de septiembre del 2014. A este protocolo de Minsk, a la firma, acuden Ucrania, Rusia y los representantes políticos de las repúblicas, entre comillas, de Donetsk y Lugansk. Este protocolo de Minsk 1 se puede decir que nadie hace caso y entonces a una segunda reunión del Cuarteto Normandía pues hace una segunda reunión de Minsk 2, el 11-12 de febrero del 15. Estos dos protocolos abarcaban 13 puntos. Un alto el fuego, que es lo importante, retirada de las tropas de ambos bandos, amnistía general, elecciones en ambas provincias, autonomía de ambas provincias y una zona desmilitarizada de 15 kilómetros a banda y banda de la frontera, porque era al alcance de la artillería, además de vigilar las fronteras. En el año 2008, Ucrania solicita el ingreso en la OTAN, viendo que era una especie de pasaporte de seguridad en la cumbre de Bucarest de la OTAN. Pero tristemente 2 años después lo retira en el año 2010 y lo reitera en el 2021, quizá ya demasiado tarde porque ya había estallado el conflicto de Ucrania con Donetsk y Lugansk y ya no era posible admitir a un miembro en la OTAN que estuviera con una guerra interna. Hay una serie de presidentes
que están por entrar en la OTAN y por no entrar. Por ejemplo, Yushchenko dice que sí, Yanukovych era prorruso, dice que no, Poroshenko no sabe, no contesta, y Zelensky dice que sí. El caso es que en el febrero del 22 hay una concentración de 190.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Aquí vemos el acto de la firma de adhesión de la República de Crimea y Sebastopol, que es una ciudad federal exactamente igual que Moscú y San Petersburgo, para unirse a Rusia el 18 de marzo del 14. En este mapa, las líneas azules eran la frontera de Ucrania y la línea roja la frontera de Donetsk y Lugansk. Y hay dos líneas sombreadas que son los 15 kilómetros a banda y banda para que la artillería de 100 milímetros no pudiera castigar a las tropas del otro lado. Esto tampoco se aprueba, tampoco se lleva a cabo. Vemos aquí a los firmantes del segundo protocolo de Minsk, que este protocolo, si hubiera llegado, pues hubiera evitado todas las guerras y todos los problemas, pero tristemente no fue así. A la izquierda vemos a Lukashenko, ya que se hizo en Minsk, que es la capital de Bielorrusia. A continuación está el presidente Putin, la canciller Merkel de Alemania, el presidente Hollande de Francia y Poroshenko de Ucrania. Antes del 24 de febrero, pues hay una serie de actos, es decir, se ve cómo se van aproximando las tropas. Primero, en diciembre ya hay 100.000, luego hay una serie de conferencias entre la OTAN, Rusia y la OCDE, y sin resultado. Por último, hay en febrero otra conferencia entre Estados Unidos y Rusia que tristemente no llega a ninguna finalidad, y entonces Putin da la orden de invasión en febrero, el 24 de febrero. Vemos además aquí pues la poca permanencia de los diferentes presidentes ucranianos y la estabilidad de la presidencia de Rusia. Cuando se va Boris Yeltsin en el año 2000, pues prácticamente al año 2000 hasta el año 2022, quitando un paréntesis de 4 años que por la constitución rusa Putin tuvo que dejarlo para hacer una pequeña trampa, y entonces se queda Medvedev, que era su segundo en el mando, de presidente de Rusia, para 4 años más tarde, en el 2012, volver Putin, cambiar la constitución y ya entonces puede estar bastante más años. Vemos la lista de presidentes ucranianos, unos sí, otros no. El caso es que no consiguen concretar el ingreso en la OTAN y vemos que el día de la guerra pues están totalmente desamparados. Aquí podemos contemplar la gran diferencia que existe entre Ucrania y Rusia. Ucrania, bueno, es la nación después de Rusia más grande de Europa, con 600.000 kilómetros cuadrados, pero es que Rusia tiene la monstruosidad de 17 millones, es decir, que es 3 veces Europa, el doble de Estados Unidos, varias veces la India, 70 veces el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y la población pasa lo mismo. Mientras que Ucrania tiene 44 millones, pues Rusia tiene 100 millones más, lo cual indica también un gran potencial de personal para el momento de combatir. En esta otra transparencia vemos que la economía de Rusia, el 50% depende de sus exportaciones de energía, tanto de petróleo como de gas, mientras que la de Ucrania es un país eminentemente agrícola, no tiene reservas de energía, pero es un gran productor de cereales, tanto de trigo como de maíz. Y debajo vemos todas las naciones a las cuales exporta. Vemos que el principal cliente en Rusia es China. Y siguen pues el resto de naciones del este de Europa brillando por su presencia, pues Alemania, que tiene un gran problema con el suministro de energía al cortarle los gasoductos y oleoductos desde Rusia. En el ámbito militar también hay una gran disparidad. Mientras Ucrania teóricamente tenía 200.000 soldados que no sabemos su grado de adiestramiento, pues Rusia tenía casi 1.000.000, es decir, 5 veces más. En el ámbito de las reservas, pues estamos lo mismo. Ucrania podía movilizar, y creo que de facto ha movilizado 900.000 reservistas, descontándose aquello que en cuanto pudieron pasaron la frontera. Es decir, que Ucrania en su momento álgido pues ha podido tener casi 1.000.000 de combatientes. Rusia de momento no movilizó todas sus reservas, que ahí figuran 2 millones, una primera reserva, pero tiene otra segunda reserva de 14 millones más, pero de momento ha movilizado a 300.000. En artillería pues vemos que hay también una gran disparidad entre piezas, carros de combate, vehículos acorazados, helicópteros, aviones. Prácticamente la proporción es de 5-1. El plan A se basa en una serie de errores de estimación. Yo creo que los componentes de la sección de inteligencia
del Servicio Federal pues deben estar, de la quinta sección deben estar casi todos en Siberia por sus errores. ¿Por qué? Porque el ataque, la madrugada del 24 de febrero, pretendía conquistar al menos la parte oriental de Ucrania en 15 días. Es decir, primero hacerse cargo de la capital, Kiev, expulsar al gobierno. Hay que recordar que Kiev está a 100 kilómetros de la frontera de Bielorrusia y la penetración del ejército ruso se hizo también desde Bielorrusia. Es decir, los 190.000 hombres me entran por el norte, por el este y por el sur. Por el norte muy fácil, porque era 100 kilómetros. Este pues era ya una frontera de casi 1.000 kilómetros y del sur entran desde Crimea. Pero viendo las cifras de invasión de la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales pues la Wehrmacht para un frente de 3.000 kilómetros entró con 3 millones de hombres, pues para un frente de 2.000, 190.000 parecen pocos. Incluso Napoleón, cuando intenta conquistar Rusia, entra con la Grande Armée, que eran 600.000 soldados. Es decir, aquí hubo un error de cálculo y ciertamente se vio que eran pocos soldados. La siguiente hipótesis es que el ejército ucraniano iba a presentar una mínima resistencia. Claro, esto es un gran error, pero en la Escuela de Estado Mayor enseñan que cuando hay una hipótesis hay que tener un plan alternativo. El plan alternativo es, ¿y si esta gente resiste, qué hacemos? No había un plan alternativo, lo cual indica que la inteligencia era correcta y la quinta sección está entera en Siberia, purgando sus fallos. Se pretendía también capturar Kiev rápidamente y eliminar así el gobierno ucraniano, pero esto no se consigue por la fiera resistencia que presenta el ejército de Ucrania. Hay un fallo en la acción conjunta. El mando, control y comunicaciones, cada unidad tiene su propio mando y control, no hay un control, un Estado Mayor conjunto que coordine todas las fuerzas. Hay que pensar que entraron unas 46 brigadas en la zona. No hay ningún tipo de coordinación. La logística para 190.000 efectivos pues es prácticamente unas 1.000 toneladas diarias de combustible, alimentos y repuestos. Y ni de bromas hace esto. Todos tenemos la imagen de las 50 kilómetros del convoy que entra por el norte parado durante 15 días. No sabemos qué le pasaba, qué era lo que le faltaba, si le faltaban repuestos o le faltaba combustible o le faltaban alimentos para los conductores y las tropas. El caso es que estuvieron allí 15 días. La guerra electrónica no funciona. Tenía que haber anulado las comunicaciones ucranianas y no lo consigue. Siguiente error. Los mandos siguen con la antigua política soviética, es decir, no tienen autonomía los capitanes ni jefes de compañía, sino que los generales tienen que ir a primera línea para dar las instrucciones. ¿Y qué pasa? Pues que mueren 12 generales. Para que nos hagamos una idea, en los 20 años que estuvo la OTAN en Afganistán, que llegó a tener 160.000 efectivos, pues solamente murió un general, y ese general no murió en el frente, murió porque un soldado afgano, un traidor, le pegó un tiro directamente en el cuartel general. Otro factor importantísimo es la moral de los combatientes. La moral mientras que la de los ucranianos era altísima porque estaban defendiendo a su familia y a su trabajo y su tierra, el ruso no sabía qué estaba haciendo allí. Entonces pues es muy complicado mantener o llevar un ejército que no sabe por lo que lucha. Otro fallo es en la frontera occidental entran toda la ayuda masiva de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Esto les permite continuar la guerra. Aquí vemos pues todas las brigadas, 46 brigadas, 38 bases aéreas que estaban activadas y 3 bases navales. Es decir, un despliegue muy grande, pero tristemente no hay una conjunción de estas fuerzas. Tristemente para los rusos, se entiende, que además se dedican a bombardear a todas estas ciudades que estaban muy alejadas de donde estaban combatiendo, que era el área de la derecha que vemos en amarillo del Donbass. Aquí vemos los movimientos de las tropas desde el día 1 hasta nuestros días. Vemos que hay una invasión por el norte y por el nordeste que cae sobre Kiev, pero no consigue conquistarlo. Un poco más a levante, la invasión es hacia Kharkov, que es la segunda ciudad más poblada de Ucrania, pero ya a finales de marzo empieza a retirarse. Vemos que hay un repliegue general y esas tropas se repliegan prácticamente a la zona del Donbass y Kharkov, y ahí permanecen de forma estática casi 6 meses. Pero a los 6 meses no sabemos qué pasa, que de repente el ejército ucraniano, que había mantenido unas posiciones estáticas igual que los rusos, empieza a avanzar y veremos que las tropas de ocupación rusas que están en la esquina derecha, a partir de septiembre
empiezan a retroceder y Ucrania, felizmente, pues consigue recuperar esos territorios que ya dábamos por perdidos, mientras que el norte se ha quedado totalmente limpio. Vemos las distintas flechas rojas que son las que indican el avance de las fuerzas. Estamos ya en el mes de julio, que es un mes de poca actividad. En agosto exactamente igual, imagino que allí hará calor exactamente igual que en España, puesto que es un clima continental extremado. Y ya cuando está finalizando el mes de agosto y empieza el de septiembre, vemos ese fenómeno curioso que de repente se hace una gran ofensiva ucraniana y las tropas rusas empiezan a desaparecer. Vemos ahí las flechitas azules, cómo van echando las tropas rusas hasta que ya se hacen fuertes en lo que es en la frontera de Donetsk y Lugansk y ya no retroceden. Bien, en este tiempo que había hecho Ucrania, pues por supuesto la defensa a ultranza del territorio patrio, sus fuerzas armadas estaban con moral de victoria, aunque tenían grandes fallos en la organización y el adiestramiento. Lógicamente, pasar de un ejército de 200.000 personas a un ejército de casi 1 millón, pues no se hace en 24 horas como hicieron ellos. El gobierno hace una cosa buena, que es que no abandona Kiev y da un ejemplo de valor. Zelensky gana la batalla de los medios de comunicación social y consigue que su voz sea oída prácticamente en todas las naciones occidentales y en sus parlamentos. El ejército ucraniano hace una guerra de guerrillas en territorio propio, no tiene grandes unidades y no mueve grandes unidades. Allí utiliza lo que se llama el battle group, que es algo más del orden de un batallón o algo menos. Pero tiene una gran carencia de armamento pesado, artillería, misiles y aeronaves, que suplica a las naciones de la OTAN y de la Unión Europea que se las pueden aprovisionar. ¿Qué ocurre? Que naciones que habían pertenecido al Pacto de Varsovia pues tenían todavía aviones MiG, cañones y artillería del calibre soviético, que no es igual que el occidental, ya que ellos utilizaban piezas de artillería de 152 milímetros y la OTAN es de 155. Tiene un gran éxito, que es que con 2 misiles propios hunden el buque insignia de la flota del Mar Negro, el Moskva, y además otros buques menores. Pero sobre todo el hundimiento del crucero Moskva, que era el buque insignia, le causa un gran efecto moral. Utilizan los recursos logísticos de la OTAN, que le ha proporcionado 27.000 millones, repito, de dólares, y de la Unión Europea, que le ha suministrado 12.000 millones en material y armamento. Además tienen el apoyo total de la inteligencia de Estados Unidos, como son la National Security Agency, la National Reconnaissance Office, la Agencia de Inteligencia y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la CIA y la DIA. Además, hay una serie de satélites privados que mantienen comunicaciones. Por ejemplo, Elon Musk, el famoso de los coches eléctricos, facilita el uso de móviles e internet con su satélite Starlink, de forma que todos los soldaditos ucranianos pueden utilizar el móvil igual que la población sin ningún problema. Tristemente, hay 11 millones de civiles que emigran a la Unión Europea y 2,8 millones que emigran a Rusia. Imagino que serían los rusoparlantes. Hay un episodio de largado de minas flotantes que se echan la culpa a Ucrania y Rusia. Yo particularmente no creo que fueran los rusos los que echaban las minas flotantes. ¿Por qué? Porque ellos dominan el mar. Si yo domino el mar, ¿por qué voy a mandar minas para hundirme yo? Sin embargo, la mina es siempre la defensa del pobre. Y hay un fallo estratégico por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, porque ahora han destruido el puente de Kerch y lo veremos con detenimiento. Pero este puente de Kerch lo tenían que haber destruido el día 1 al día siguiente de la invasión, es decir, el 25 de febrero, todavía tenían aviones. ¿Por qué? Porque por este puente de Kerch entraban todos los suministros a la península de Crimea y por ahí se esparcía por el sureste. Aquí vemos pues todos los puntos por lo que pasaba estos 11 millones de personas hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía e incluso Moldavia, creando además un gran problema porque Polonia se portó muy bien, pero hay que pensar que cuando te llegan casi 7 millones de inmigrantes, pensemos lo que pasaría en España si de repente nos vienen del norte de África 7 millones de inmigrantes, pues ellos los han admitido perfectamente. Entonces ahí vemos que están los 11 millones repartidos entre estas naciones y 2.850.000 que han emigrado a Rusia. Pasemos ahora al ámbito puramente naval, como corresponde a la Real Liga. Hay que pensar que cuando
cuando se deshace la Unión Soviética y se separa Ucrania, ya no es una república socialista soviética, pues entonces el problema era que la flota soviética estaba unida. Y en Sebastopol, ¿cómo lo repartimos? Bueno, pues aguantan unos 5 o 6 años en plan conjunto, pero por fin en el 97 la situación ya es bastante complicada y claro, el que parte y reparte se lleva la mejor parte y siempre el león se lleva bastante más que se llevan los cachorros. Y Rusia se queda con el 87% de los buques que había en Sebastopol y le deja el 13% a Ucrania. No solo eso, sino que encima Ucrania recibe las unidades más antiguas y además no tiene ningún submarino. El año 2014, cuando se incorpora Crimea a Rusia, pues ¿qué pasa con los 17 buques ucranianos que estaban estacionados en Sebastopol? Me refiero a 17 buques que pudieran navegar y fueran operativos. Pues Rusia en principio se queda con 12 de esos 17 buques, aunque luego posteriormente los devuelve. El caso es que cuando empiezan las hostilidades, Rusia tiene 40 buques de guerra modernos y 7 submarinos, de los cuales son 6 que están entregados en los últimos 5 años. Y Ucrania tiene una sola fragata recibida de Rusia, una Krivak 3, que no tiene misiles y que tiene 30 años en su escuadrona. Además, 4 corbetas que tienen misiles, 6 patrulleros y un buque de desembarco. Eso es toda la flota que tiene Ucrania. El 24 de febrero, el crucero Moskva toma la isla de las Serpientes, que es una islita que está a unos 140 kilómetros al sur de Odessa. No sé la importancia estratégica que tiene, porque es poco más que la isla de Alborán, pero en fin, había un gran interés en tomarla. En la prensa pone que los 13 defensores de la isla de las Serpientes fueron masacrados por las tropas rusas, etc. Pero, oh sorpresa, un mes más tarde, esos 13 defensores supuestamente muertos, de los cuales le habían hecho honores militares, pues son canjeados por otros prisioneros rusos. Es decir, que no los mataron. El 26 hay un asalto anfibio a Mariupol. Astutamente, Rusia había pasado 6 buques de desembarco al Mar Negro antes de que se cerrasen los estrechos. Porque ahora veremos que Turquía, que tiene la llave de los Dardanelos y tiene además la Convención de Montreux del año 1936, que dice en uno de sus artículos que Turquía puede cerrar el paso de los Dardanelos a cualquier buque de guerra que no tenga su base en el Mar Negro, y en caso de conflicto, si viene de fuera, de luego. Entonces Rusia se encuentra con que no puede pasar ningún barco de guerra que no estuviera previamente estacionado o basado en Sebastopol. Y esa es la idea. Pero en fin, ya había pasado astutamente media docena de buques anfibios que le van a servir para conquistar Mariupol, aunque luego intentan hacerlo a Odessa, pero como no tienen artillería para protegerlo, pues abandonan el asalto anfibio a Odessa. El día 3 de marzo, pues un patrullero de los 5 que había entregado los Estados Unidos a Ucrania andaba patrullando la costa de Odessa. Un avión ruso lo detecta, le lanza un misil KH-31 y lo hunde directamente sin que haya ningún superviviente. Claro, esto supone que automáticamente los demás buques amarran en puerto. Entre ellos, la única fragata que tiene, la Krivak, que tiene el complicado nombre de Hetman Sadashny, se autohunde en el puerto de Nikolaev, donde estaba en reparación. ¿Por qué? Porque no quieren que la cojan los rusos, ni tampoco se atreven a terminar de repararla porque saben que cuando salgan a la mar los van a hundir con un misil. El 14 de marzo Rusia captura el puerto de Berdiansk y con él pues prácticamente lo que le quedaba a Ucrania de flota, es decir, coge una corbeta, 7 patrulleros, un patrullero lanzamisiles, 2 buques de desembarco y un dragaminas. Pues nos hemos quedado sin barcos. El 19 de marzo muere en Mariupol, este es un éxito ucraniano, el segundo comandante de la flota rusa que estaba combatiendo en Mariupol, capitán de navío Andrei Nikolaevich. El 24 de marzo los rusos sufren su primera gran pérdida, que es un buque de desembarco de la clase Alligator que está atracado en el puerto de Berdiansk y le llegan una serie de cohetes, lo incendian y ahí se hunden. Esos cohetes o el fuego alcanza a 2 buques de desembarco tipo Ropucha, pero consiguen salir de puerto y salvarse. Y el 13 de abril es la fecha fatídica para la flota rusa del Mar Negro, porque el Moskva es hundido por 2 misiles Neptune. Yo he estudiado o he revisado por qué este hombre, teniendo 3 sistemas de defensa contra misiles, le alcanzan 2 misiles ucranianos, que tampoco son de última generación, y lo hunden. Pues que estaban distraídos. Astutamente los ucranianos lanzaron un dron Bayraktar y debieron en el puente decir, a ver, hagan un seguimiento de ese dron que era
prácticamente inofensivo para el crucero. Pero en el seguimiento del Bayraktar no se dieron cuenta que le venían 2 misiles rozaolas que le impactan, uno a la altura del puente y otro en la popa. Se produce un gran incendio y el buque se intenta que lo remolque hasta la base naval más próxima, pero se hunde. Dicen de los 500 hombres que tienen dotación que perece un 10% aproximadamente. Bueno, pues no lo creeremos. El 15 y 17 de mayo, los submarinos rusos, que están armados con misiles Caliber, que es un misil contra buques y también contra objetivos terrestres, pues baten varios objetivos terrestres. Y lo mismo lo hace unos días más tarde la fragata Almirante Makarov, que lanza misiles Caliber contra objetivos terrestres. En compensación, el 17 de junio, el buque auxiliar y de salvamento Vasily Besh es hundido por un misil Harpoon, lo cual indica que los norteamericanos han proporcionado este misil a la marina ucraniana y que saben utilizarla. Aquí tenemos una vista del Mar Negro, en el cual vemos claramente que es un mar que está totalmente cerrado por los Dardanelos. Arriba tiene el pequeñito Mar de Azov totalmente cerrado por el estrecho de Kerch, y hoy día se puede considerar que es un lago ruso, ya que ha conquistado. La ribera sur era de Rusia y la ribera norte era de Ucrania, pero la ribera norte ha sido totalmente conquistada por el ejército ruso y ahora mismo el Mar de Azov es un lago ruso. Hay 3 naciones de la OTAN en este mar, como son Rumanía, como es Bulgaria y como es Turquía, pero la flota que tiene Rusia en este Mar Negro es muy superior a la flota de las 2 naciones. La flota de Rumanía y de Bulgaria son mínimas y Turquía no tiene su fuerza naval en el Mar Negro, lo tiene en el Mediterráneo. Vemos que Ucrania antes del conflicto tenía 14 puertos, de los cuales ha perdido 5. Ha perdido 5 ya en manos de los rusos, que son pues los 3 que están en el Mar de Azov y además 2 más lindando con Nikolaev. Uno de ellos es Gerson, que es importantísimo. Vemos ahí destacado pues las unidades que tenían los rusos. He tachado al crucero porque el crucero ha desaparecido, está en el fondo del mar. Luego hay una serie de 5 fragatas lanzamisiles, 7 submarinos y luego hay buques de desembarco, corbetas lanzamisiles y patrulleros. En total, pues si sumamos todos nos da 40 unidades. Y este es el puerto de Sebastopol. El puerto de Sebastopol asemeja bastante a una ría gallega. Tiene una gran ventaja, que es un puerto natural que además tiene muchísimo fondo, con lo cual pueden entrar barcos de cualquier calado, cosa que no ocurre en ninguno de los otros puertos del Mar Negro. Hay una flechita, vemos que era donde amarraba el crucero Moscova, a la derecha de la imagen. Vemos aquí un esquema de lo que fueron las operaciones anfibias. Las operaciones anfibias sirvieron para conquistar las ciudades limítrofes, sobre todo Mariupol, que yo creo que ha sido la ciudad mártir de este conflicto. Ahí vemos cómo quedó la planta de Azovstal, que era una planta donde todos los años se portaban más de 10 millones de toneladas de mineral de hierro y ha quedado totalmente machacada. Una cosa muy importante es la zona económica exclusiva. Vemos la que había antes de la guerra, que tenía Rusia, que lógicamente estaba limitada a su costa y la mitad del Mar de Azov, y después del conflicto pues vemos que eso se ha ampliado a toda la península de Crimea, el Mar de Azov entero, aunque ahí no aparece entero, y a Ucrania le queda muy poquito, prácticamente las salidas al mar de Odessa, Nikolaev y 2 puertecitos más. Vamos a comentar aquí despacio pues qué le pasó a este orgulloso crucero, que ya tenía 40 años, pero tenía una planta estupenda y parece ser que había sufrido una modernización no hacía mucho. Pero claro, yo puedo tener un buen barco, puedo tener unos buenos equipos, pero si la dotación no está atenta al peligro, claro, estos pensaban que no tenía ningún peligro en la mar porque la marina ucraniana no tenía ningún barco y que no había nada que le pudiese alcanzar. Pues así fue yo. Vemos que está aquí ese puntito que está a la izquierda, muy cerca de la isla de las serpientes, y vemos la explosión. Todo esto se recogió por satélite. La explosión que debió ser enorme porque saltó medio barco por los aires. Vemos aquí el impacto de los 2 misiles Neptune en el crucero Moscova y eso es tan plantosa. Yo insisto que la muerte de 50 personas me parece demasiado poco para el incendio y las explosiones que sufrió. Inicialmente los rusos dijeron que había sido una explosión interna de un pañol, de munición, etcétera, etcétera,
pero no se quiere a nadie porque había dos explosiones en dos sitios distintos. Uno está en el puente, podemos ver echando humo, y otro está en la popa del crucero. Aguantó un poco a flote, pero inmediatamente, pues al día siguiente se fue al fondo del mar. Bien, vamos a pasar ahora al plan B. El plan B, ¿por qué se originó? Porque viendo que no podían conquistar el norte de Ucrania, que habían fracasado en el asedio de Kiev, pues repliegan las tropas, insisto que eran muy pocas tropas para la operación que querían ellos, y entonces se centran en la ofensiva militar en el Donbass, en la ribera norte del Mar de Azov, con el propósito de conquistar totalmente el Mar de Azov, toda la ribera norte y sus puertos, y por supuesto hacerse fuertes en el Donbass y conquistar las dos provincias de Donetsk y Lugansk, porque los independentistas nunca tuvieron las provincias al completo, entonces se intentaba conquistarlas totalmente. Este repliegue de tropas del norte hacia el este y sureste, y además con este movimiento que se hace, pues estoy afirmando un pasillo terrestre desde Rusia hasta Crimea, que antes no existía. Antes todo el suministro tenía que pasar por el puente de Kerch. Bien. No sé por qué motivo continuaron con el asedio de Kharkov, quizá porque era la segunda ciudad más importante de Rusia, pero le estaba costando. Sí entiendo el asedio a los puertos de Mykolaiv y Odessa, ya que los puertos siempre tienen un gran valor estratégico, pero no consiguieron hacerse con ninguno de los dos. Se establece un mando único, por fin, al cabo de los meses, al general Alexander Vornikov, apodado el carnicero de Siria, que es una buena carta de presentación, y era el jefe militar del Distrito Sur. La política rusa es política de guerra, de desgaste y destrucción, sabiendo que ellos podían aguantar más que Ucrania porque la economía de Rusia está prácticamente intacta y la economía de Crimea está totalmente destruida. Para ello, incrementan los recursos logísticos en el Donbass, pero se encuentran con que el día 8 de octubre un camión cargado de combustible y de explosivo salta por los aires y destruye parcialmente el puente de Kerch. Eso no se lo esperaba. Aquí vemos en esta otra transparencia, vemos los combates en las distintas áreas del Donbass en la fecha 30 de mayo, es decir, todavía estamos con el plan B. Vemos ahí claramente el puente de Kerch, donde besa la península de Crimea con la Federación Rusa. Pues esa puntita de ahí pues son 18 kilómetros. El zar Nicolás II quiso construir un puente de Kerch, pero los medios de aquella época o el dinero que tenía pues no le dio. Más tarde Stalin intentó hacer lo mismo y solo consiguió hacer una especie de tren raquítico que volaron los alemanes. Cuando la Wehrmacht invade Crimea, pues intenta hacer lo propio, construir un puente, pero no le dio tiempo por los bombardeos aliados. Y finalmente, pues Putin, cuando ya se hace con la península de Crimea, pues da la orden de construir rápidamente un puente. Y el puente se construye en un año, y en el año 2018 ya está el puente totalmente operativo. Vemos que el puente es una preciosidad, 18 kilómetros, tiene 4 vías de automóviles, 2 vías en cada sentido, y además tiene otra vía para el ferrocarril. Claro, eso le permitió pues un tráfico continuo de mercancías y personal hacia la península de Crimea. Normalmente el puente cada día tiene el paso de unos 60.000 vehículos. Todo eso se va a hacer gárgaras cuando este camión explota, no solo explota, sino que encima incendia al ferrocarril que en ese momento estaba pasando, y vemos que uno de los dos tramos de vehículos está caído sobre el agua, es un tramo de unos 100 metros, el otro tramo está perfectamente y la vía por lo visto han conseguido repararla o están en ello. Pasamos ya a la última parte, que es el plan C. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues viendo que no era imposible conquistar Kharkov y que todavía no disponían de todas las tropas que necesitaban, pues dejan toda el área de Kharkov, unos 3.000 kilómetros cuadrados, se lo dejan a los ucranianos, se repliegan hacia el sur y la ofensiva la centran en conquistar totalmente el Donbass y además dos provincias, Kherson y Zaporilla, que no estaban previstas porque no fueran parte del Donbass. Una vez hecho este movimiento táctico, pues el gobierno ruso pues firma un decreto por el cual incorpora a la Federación Rusa a las provincias u oblast de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla, el 30 de septiembre. Aquí tenemos ya un problema jurídico, porque cualquier ataque a estas 4 provincias estoy realizando un ataque a Rusia.
Además, se consolida el pasillo terrestre de Rusia a Crimea, como hemos dicho, por toda la margen de la ribera norte del Mar de Azov, ya no hay ningún tipo de impedimento. Se abandona el asedio también a los puertos de Mykolaiv y Odessa. Se inicia inmediatamente la reconstrucción del puente de Kerch, el ferrocarril creo que ya está funcionando, pero levantar el tramo que se ha caído al fondo del mar pues va a costar varios meses. Una política nueva, al llegar un nuevo general, el general Sergei Surovikin, que es de la Fuerza Aérea, él dice que no arriesga más vida de soldados. Entonces, parece ser que compraron varios miles de drones a Irán y están haciendo ataques masivos a las instalaciones terrestres que se ubican actualmente en Ucrania, en toda el área de Ucrania, no únicamente en el área de Donbass, sino desde Kiev hasta cualquier otra ciudad. Con ello han conseguido, pues han destruido un 30% de la infraestructura energética de Ucrania. ¿Ello qué significa? Pues el 30% de la población de Ucrania, es decir, unos 15 millones de habitantes de Ucrania, pues no tienen luz, no tienen electricidad. Surovikin parece ser que, como es un general de la Fuerza Aérea y ha relevado al general Zivko, pues lo que quiere es esto, a base de ataques aéreos. Rusia además controla el tráfico marítimo del Mar Negro, con la única oposición en este caso que puede ser de Turquía, pero Turquía se va a limitar a decir, por el estrecho de los Dardanelos pasa quien yo quiero, pero el Mar Negro, pues la verdad es que de momento no ha habido ningún tipo de interacción. Continúan con la política de desgaste y destrucción y de destrucción de todas las infraestructuras civiles, haciendo daño. Y además se ha tocado llamada y tropa para que se incorporen 300.000 reservistas, lo cual ha provocado un gran malestar en Rusia. Vemos aquí el día de la firma de la incorporación de los 4 oblats, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, a la Federación Rusa el día 30 de septiembre. Insisto, estas 4 provincias ya forman parte de la Federación Rusa a todos los efectos. Aquí las vemos y lo que sí podemos contemplar en esa transparencia es que todavía Donetsk, hay una rayita roja en medio, no ha sido conquistada toda la provincia. Lugansk sí, Donetsk no, Zaporilla casi toda. Y Gerson también, casi toda. Es decir, que el ejército ruso aún va a actuar en la parte norte de Donetsk y Zaporilla, hasta hacerse concretamente, siempre y cuando el ejército ucraniano se lo permita. Aquí vemos una fotografía de Sergei Surovikin cuando estaba de general en Siria. En esta guerra, pues lógicamente el ejército ruso está trayendo a aquellos generales con experiencia de combate en Siria. Y Surovikin fue el comandante supremo de las tropas rusas en Siria durante 2 veces. Arriba a la derecha veremos uniforme de paseo y a la izquierda lo vemos en uniforme camuflado a la izquierda del presidente Bashar al-Assad y a la derecha del ministro de Defensa Sergei Shoigu. Vemos la situación actual, el campo táctico, lo que está en azul es lo que se abandonó del asedio a Kharkov, en la parte roja es lo que actualmente posee a todos los efectos Rusia, y en la parte amarilla es lo que se está combatiendo para conseguirlo, incorporarlo a las provincias de Zaporilla y Lugansk. Vemos aquí también el área donde se está combatiendo con detalle. Una fotografía aérea del puente de Kerch. Arriba a la izquierda, la línea donde está la parte blanca, ahí es donde ha desaparecido gran parte del puente. Pero confía, en fin, el ejército ruso, aunque pueda ser establecido en el periodo más corto posible, pero les ha causado un gran daño porque era la principal vía de comunicación. Insisto, si yo hubiera sido el general al frente de las tropas ucranianas, en el minuto 1 hubiera volado al puente. Llamada a los reservistas rusos, llamada a los reclutas rusos, claro, esta es gente que han recibido la instrucción de 7-10 días y lo mandan al frente. Ya están diciendo que están llegando bolsas con cadáveres, lo cual no causa un gran efecto moral. Futuro previsible, y aquí sacamos la bola de cristal. Bien, en rojo está lo que puede hacer Rusia, en azul lo que puede hacer Ucrania y en negro cómo nos afecta. Se consolida la defensa militar Donbass, Gerson y Zaporilla. Ellos lo que quieren hacer, lo han conquistado, consolidarlo. No creo que tengan apetencias de conquistar más terreno. Por supuesto, la economía rusa ha sufrido un deterioro parcial, no tanto como se quería la Unión Europea, puesto que esta gente lo que ha hecho, en lugar de el petróleo y el gas que antes se vendía a la parte occidental, es decir, hacia la Unión Europea, ahora hemos estado desviando hacia China y la India. El petróleo a buen precio y el gas a buen precio, pues no tiene desperdicio.
Internamente el pueblo ruso se ha iniciado una contestación. A nadie le gusta que a su hermano, a su hijo, a su marido, pues lo lleven a una guerra que no tienen y lo maten, que es lo más probable. Hay una espada de Damocles en el aire, que es el arma nuclear táctica, que es posible porque la tienen, pero no es probable. Y lo ha dicho varias veces el presidente Putin, pese a que Biden apuntó la posibilidad de que se pudiera utilizar. La flota rusa sigue controlando el tráfico marítimo sí o sí, es decir, los buques cargados de cereales pues salen cuando quieren los rusos, cuando les dan permiso. De momento están dando permiso, no hay ningún problema, va todo bien, pero si se tuercen, pues dejarán de exportar, como pasó durante 6 meses. Por parte ucraniana se continúa la recepción del armamento de los Estados Unidos al ejército ucraniano. Estados Unidos está volcando totalmente lo que puede sus mejores armas y sistemas. Hay un problema de adiestramiento, porque los sistemas hoy día son muy complicados, son muy buenos, pero muy complicados. Los avances militares han elevado la moral de las tropas de Ucrania al conquistar todo lo que era la antigua área de Kharkov, pero la guerra del gaste se puede alargar meses, veremos quién aguanta más. Y continuar exportando cereales vía marítima, lo cual supone prácticamente la mitad de la economía ucraniana, muy tocada. Pero existe una incertidumbre de suministro de gas y petróleo a la Unión Europea, como todos sabemos. Vemos ahí pues los principales gasoductos, cómo avanzaban hacia el corazón de Europa occidental, especialmente hacia Alemania. Y vemos ahí el entretejido tan complicado que hay de oleoductos, gasoductos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso se ha permitido por una política equivocada de decir los dirigentes occidentales: voy a depender totalmente del gas y petróleo ruso. Cuando el gas y petróleo ruso te fallan, pues la hemos liado. Vemos que las reservas de Rusia son impresionantes, son 48.000 millones de barriles, y las de Ucrania pues prácticamente no tiene. Y en gas exactamente igual, tiene unas defensas de unas reservas de 80.000 millones de metros cuadrados, una cosa impresionante. Vemos quiénes apoyan a Rusia, pues aquellos que son sus clientes en el tema de armamento: China, India, Egipto, Argelia. O sea, ninguno de estos se ha significado. Vietnam en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque son sus principales clientes, no solo en el área militar, sino también en el área de suministro de gas y petróleo. Conclusiones a esta conferencia. El conflicto ha mostrado grandes carencias del ejército ruso. Todo el mundo pensaba que iba a ser, pues nada, un paseo militar, como le pasó al general Shortkov en la primera guerra del Golfo, que montó un ejército de 600.000 personas y en 100 horas se cargó un ejército de 1 millón de personas de Saddam Hussein. Pues no ha sido así. El mar de Azov se ha convertido en un lago ruso, el tráfico marítimo totalmente controlado por los rusos. Se sigue manteniendo la doctrina militar soviética, es decir, no delego en mis subordinados, sino que tengo que ir al frente y dar las órdenes. ¿Qué pasa? Que te matan. También se ha demostrado el carro de combate, pues aquí ha encontrado pues su talón de Aquiles. Resulta que los misiles Javelin y los drones Bayraktar se han cepillado pues unos 1000 carros de combate rusos, pero vamos, sin comerlo ni beberlo. La moral del combatiente es un elemento primordial. Hemos visto también que la moral del ejército ucraniano es muy alta y, sin embargo, la moral de los rusos pues por los suelos, porque no saben por qué combate y porque saben que en cualquier momento los pueden matar. La logística es tan importante como la estrategia. Siempre se ha dicho que cuando los aficionados hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística. Sin logística no se mueve ningún ejército. Fue uno de los grandes problemas del general Shortkov cuando estuvo estacionado en el desierto durante casi 6 meses, pues era que cada soldado podía tener todos los días 12 litros de agua, y lo consiguió. El valor de Zelensky ha sorprendido a todo el mundo, porque este hombre que venía, pues sus antecedentes eran de poco menos que de titiritero, era un actor y poco más, pero el hombre está dando el callo y está dando el brete, pidiendo ayuda, luchando, etcétera, etcétera. Él y su mujer, que le acompañan también. La trayectoria de Putin, por su forma de pensar, Putin nunca va a admitir la derrota, y eso hay que tenerlo bien claro. En último caso, y ojalá me equivoque, puede sacar el as de la manga. ¿Cuál es el as de la manga? Pues una arma nuclear táctica. Fue lo que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando vio que la conquista de Okinawa le había costado 30.000 marines y todavía hay que tener que conquistar todas las islas mayores. Dijo: aquí me dejo yo 1 millón de soldados. Pues largó 2 bombas atómicas. Podía haberlas largado en la mar y no hacer daño, o haberlas largado en un sitio sin población, pero para que no hubiera ninguna duda las largó en 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, resultado 200.000 muertos. No creo que Putin llegue a este extremo,
Quizá puede hacer una demostración, pero en fin, queda la interrogante en el aire. ¿Quién gana esta guerra suda? Nadie. O sea, Ucrania es un país destruido, Rusia ha perdido el prestigio, en fin, no sé lo que pasará. ¿Y quién es la víctima? Clarísimamente la población civil, ancianos, mujeres y niños. Hay unas víctimas colaterales, la Unión Europea, que estamos sufriendo en nuestras carnes, pues un problema, un desastre de la economía terrible, y la OTAN, que todo el mundo pensaba, a ver qué puedo hacer, pero es que la OTAN no podía hacer nada. No podía hacer nada porque si la OTAN, un soldado de la OTAN pone un pie cruzando la frontera de Rusia, tenemos la tercera guerra nuclear, y como decía alguien, será la última, porque la siguiente será con arcos y flechas. ¿Con esto qué hay? Pues dos salidas. La victoria de Ucrania. Pues listo, gana Ucrania, no cede territorio, lo recupera y Putin cae. Si es victoria Rusia, bueno, pues ha ganado 4 provincias y los accesos terrestres de la península de Crimea. Y con esto les agradezco mucho.